A ver, el de la pierna también sería como don de sanidad, pero no existe, exacto. Entonces, ese es el milagro de que aparezca un miembro que no hay. El de una ceguera es el don de sanidades, entra dentro de los dones de sanidades. El don de maravillas, bueno, se referirá al don de milagros. En la Biblia, por ejemplo, como ejemplo, tendríamos cuando Jesús convierte el agua en vino. Ese fue un milagro, no fue una sanidad, fue un milagro. La multiplicación de los panes y los peces fue otro don de milagro. Este es el don, sí. La resurrección de la enfermedad es una resurrección. No, ya está muerto. Por eso, es devolver la vida. Ese sería un milagro, un don de milagro. Entonces, el de operaciones de milagros es eso, el que faculta para ejecutar hechos prodigiosos. Y como ejemplos, bueno, pues ya veis los que hemos dado. Los dones de sanidades facultan para administrar salud a los enfermos. Faculta para administrar salud a los enfermos. Y como yo antes ya mencionaba, pone dones de sanidades, no es don de sanidad. Esto nos habla de que dentro de las sanidades pueden haber dones con especialidad. A ver, igual que hay médicos especializados en, o sea, está la medicina, pero uno se especializa en el cáncer, o sea, en el oncológico, otro, ¿vale? Esto nos viene a hablar de eso. Puede una persona tener el don de sanidad, pero solo poderlo realizar, Dios solamente se lo ha dado para unas determinadas sanidades y no para otras, ¿vale? De hecho, bueno, a veces conocemos casos, ¿no?, en el que una misma persona ha orado por ciertas enfermedades y han sido curadas, pero otras no. Ahí está, por supuesto, la voluntad de Dios, pero vamos a hablar ya no que sea la voluntad de Dios o no, no. Cuando es un don que Dios te dice, ora por esta persona, que esta persona va a ser sanada, ¿vale? Y se refiere eso, a que dentro de la sanidad hay distintos dones como especialidades, ¿me entendéis, verdad? Vale. Vamos ahora a los de expresión. Estos son, como ya he dicho antes, quizá los más conocidos, o los más vistos, o los más ejecutados entre nosotros, que no por esto, pues, la motivación de esta clase, aparte del conocimiento, yo siempre le quiero dar ese punto de querer despertar en nosotros el anhelo. O sea, no solo el conocer, como la clase del bautismo del Espíritu Santo, lo que es el bautismo del Espíritu Santo, cuando ocurre, tal, no, el motivar a que lo deseemos también. Es algo que está ahí y de nada nos sirve conocer perfectamente lo que es todo, no queremos solo conocimiento, queremos práctica. Entonces, a veces nos conformamos con, y no digo conformarnos como si fueran dones mejores o peores, aunque sí que la Biblia nos habla de dones mejores y no peores, nunca peores, pero dones mejores que otros. Entonces, no nos limitemos a, como yo ya tengo el don de hablar en lenguas y de interpretarlas, o como yo he dado alguna profecía, busquemos los que acabamos de enumerar, el de la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el don de milagros, el don de los dones de sanidades, queramos buscar más, pero vamos a ellos. El don de profecía. Con el don de profecía lo primero que quiero puntualizar es que vamos a distinguirlo de lo que es el profeta. El que tiene el don de profecía no es profeta. El profeta, lo veremos la semana que viene, es un ministerio. ¿Qué diferencia hay entre ellos? La semana que viene lo entenderemos mejor cuando conozcamos al profeta. Los dones del Espíritu son dones dados al hombre. Dios da dones al hombre. Entonces Dios me da a mí ese don, me lo da a mí, a mi persona, y con este don yo cuando lo realizo bendigo a otros, que es como hemos empezado. ¿Para qué está? Para edificar a la iglesia, para salvación de los perdidos. Los ministerios no son dones dados a los hombres, son dones dados a la iglesia, ¿vale? O sea, una cosa es el don del Espíritu, que Dios se lo da a un hombre, y este hombre al ejercitarlo, al ejercerlo, bendice a otros,
pero el don de los ministerios son dones dados a la iglesia. O sea, un pastor, la persona es un don dado a la iglesia. Un profeta, la persona es un don dado a la iglesia. Entonces, el que profetiza, en el momento de la profecía, él está siendo la fuente que habla a los demás. ¿Vale? Es un don que Dios le ha dado a una persona y edifica a otros. El profeta es el que actúa como profeta siempre. O sea, en sí la persona es el don. No sé si me entendéis bien. Hoy vamos a ver la profecía y cuando la semana que viene veamos al profeta, veréis la diferencia. Entonces la profecía, ¿qué hace? Administra consuelo. O sea, estos dones ya hemos dicho que son los de expresión, o sea, te faculta para hablar en forma sobrenatural. Entonces, ¿qué hace? Administra consuelo, edificación y exhortación, sobre todo estas tres cosas: consuelo en ocasiones, edificación y exhortación. Muchas veces las tres cosas. Es difícil de todas formas separar una de las otras, porque aún la exhortación edifica, aún el consuelo también edifica. Van muy ligados, algunos no tanto. A los individuos de la iglesia. O sea, administra consuelo, edificación y exhortación a los individuos de la iglesia. Parece la palabra individuo como que es un poco despectiva, ¿no? Pero me refiero a cada persona de la iglesia, ¿vale? El individuo suena un poquillo así. La profecía, bueno, yo lo he querido distinguir en primer lugar del profeta, pero también hay que distinguirlo, aunque no hay duda, pero sí que sería una forma de puntualizar el distinguirla de la predicación, porque la profecía es palabra de Dios a la iglesia y la predicación es palabra de Dios a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? La predicación viene como producto del estudio minucioso de la palabra. Esto no quita que sea humano, o sea, esto no quiere decir que sea humano, ¿no? Que no. ¿Por qué? Porque se supone que el predicador, antes de ponerse a escribir, ha tenido su tiempo de búsqueda del Señor, si no en vano estás escribiendo palabras. Y luego, no solamente has buscado al Señor y lo has plasmado en un papel, que luego lo que tú has plasmado en el papel tienes que darlo a los otros. Por lo tanto, en ese momento tiene que haber una unción especial de Dios para que llegue a los hombres. Pero es el producto de un trabajo, mientras que la profecía es algo espontáneo, ¿vale? Es algo que el que profetiza no viene al culto diciendo: uy, mira, hoy llevo una profecía que en un momento dado voy a dar a la iglesia. No, en el momento ocurre que Dios te da la palabra y tú la transmites, y a veces ni siquiera te la da antes. Que ahí por eso a veces el don de profecía tiene que actuar con la fe, pero bueno, no la fe como don, no la fe de la que hablábamos. Ahí entraría la fe de nuestro caminar. Cualquiera de los dones van a ser puestos en práctica siempre por la fe, porque si alguno de aquí habéis tenido alguna vez profecía, hay una lucha antes, generalmente, porque será mío. O sea, ahí hay un hacer por fe, decir: yo lo digo porque así lo siento, y mira, si no es de Dios, pues, porque a veces puede pasar, siempre te queda esa duda: será mío, será del Espíritu, será... entonces es bueno analizarlo, pero no analizarlo hasta el punto de no darlo, que por cierto, si tú no lo das, tú te lo pierdes. Y he tenido experiencias, porque cuando Dios quiere hablar a la iglesia, si tu boca no se abre, se va a abrir la de otro, pero su mensaje va a ser dado. Por eso, si os pasa, por fe, abrir la boca. Pero ¿qué ocurre? Claro, si tuviéramos el mensaje como una predicación escrito, es muy fácil abrir la boca. Tienes tus nervios, un día te puede ir mejor, y decir: uy, si hoy me nota ungida. Y otro día decir: madre mía, qué patata. A veces te sientes así. Pero en la profecía, claro, no es así el caso. A veces solamente te vienen 2 o 3 palabras, o una frase. Señor, digo esa frase, ¿y qué? Pero cuando tú abres tu boca, Dios la sigue llenando. Claro, hay que ejercitarlo con fe. Decir: Señor, yo voy a empezar, sigue tú, porque es Él el que la llena. Y esto ocurre lo mismo con el de la interpretación de lenguas, ¿vale? Bien, terminamos con la profecía porque, madre mía. Géneros de lenguas. Vemos la palabra géneros, y aquí vamos a ver
hay dos tipos de lengua. Bueno, primero os digo lo que es, ya lo sabemos. Es hablar en un idioma jamás aprendido. Hablar en un idioma jamás aprendido. Las palabras fluyen del espíritu. Y hay dos tipos de lenguaje. Las lenguas angélicas y las lenguas humanas. Las lenguas angélicas son estas que cuando oímos hablar en lenguas o cuando nosotros lo hemos hecho, son lenguas que no existen en ningún idioma, ¿vale? Son lenguas desconocidas totalmente, no hay ningún sitio que son angélicas, ¿vale? Vienen directamente del espíritu. Y luego están las lenguas humanas, que son pues esto, como yo decía, las que jamás has aprendido, pero de pronto lo haces, como si yo, que no tengo ni idea del japonés, diese un mensaje en japonés. Y una persona que es de Japón me va a entender perfectamente, pero yo no tengo ni... Entonces, estas son las lenguas humanas, ¿vale? Entonces, los mensajes en lenguas pueden ser de cualquiera de estos dos tipos, o angélicas o humanas. Y después, a la vez que hay dos lenguajes, hay dos mensajes. Y es que estos mensajes los encontramos... apuntar los textos, dos mensajes. Dentro de las lenguas, sí, o sea, dos lenguajes, hemos visto, dentro de las lenguas hay dos lenguajes, humano y angélico. Y luego, las lenguas, ¿qué es lo que dan? Pues hay dos tipos de mensajes. Uno de ellos es una alabanza a Dios. Primera de Corintios 14:2, ponerlo. Alabanza a Dios. Aquí en 1 Corintios, no está muy bien, lo voy a leer. Es la que la Biblia nos pone como que el que alaba a Dios